Así que, buenas noches Colombia. Hoy vamos a abrir una conversación muy profunda y muy poderosa, porque es una conversación de la que a veces millones de personas no se atreven a hablar. Y no se atreven a hablar porque toca un tema bien interesante, varios temas interesantes que son la gestión emocional, el desgaste emocional, la ansiedad, el estrés por sobrevivir, por sostenernos o por cuidar a otros cuando muchas veces estamos rotos por dentro. Y porque en Colombia aprendimos a que hay que echar para adelante, pero pocas veces nos enseñaron a descansar, nos enseñaron a escuchar cuando el cuerpo habla, pocas veces nos enseñaron a gestionar nuestras emociones. Y es por eso que View por Colombia está haciendo esta serie, porque creemos que para transformar un país primero hay que transformarse por dentro y porque también entendimos algo profundo y es que la salud mental también es infraestructura social. Y es por eso que hoy tenemos una invitada maravillosa. Y esta invitada es la doctora Clemencia Gómez. Ella es egresada de la Universidad del Rosario y una experta en nutrición celular. Y hay algo que no les he contado aquí, un datico que es tremendamente exclusivo. Es de las mujeres, yo me atrevería a decir, de las más expertas en el tema de serpientes en nuestro país. En el tema de serpientes, ella es pionera y de hecho su papá, que eso lo tendremos para otro programa, fue un gran estudioso del tema de las serpientes. Así que si alguien es picado por serpientes, yo inmediatamente llamo a Clemencia y ella ya sabe qué es. Pero hoy vamos a hablar sobre las serpientes de la ansiedad y del estrés. ¿Cómo estás, Clemencia? Hola Liliana, no sé si hay un poquito de ruido porque los perros están por ladrar en este momento. Sí, se están escuchando los perros, parece que tienen ansiedad y estrés. Sí. Hola, Bueno, Clemencia. muy buenas, hola. Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad, Liliana, muchas gracias por esta invitación. Yo soy médica de la Universidad del Rosario y hace aproximadamente 10 años decidí cambiar un poco, digamos, esa formación alopática y empecé a buscar alternativas. Encontré una pasión muy grande en el tema de la naturaleza, en la aromaterapia, y hace aproximadamente 6 años estoy absolutamente emocionada de aprender de algo que me tiene, digamos, sorprendida por los resultados, y es la nutrición celular, que exactamente era lo que tú me estabas diciendo. Y a Claro mí que me sí. encanta Bueno, y este tema porque voy a ir preguntándoles aquí a las personas qué es lo que más les están generando ansiedad hoy. A ver quién nos cuenta hoy que su mente, cómo está en el día de hoy. A mí me encantaría que nos fueran contando qué pasa, qué les pasa en el cuerpo cuando sienten estrés. A ver si alguien nos puede ir contando acá qué es lo que les pasa en el cuerpo cuando sienten estrés, cómo empieza a cambiar, cómo se va moviendo, cómo son esas revoluciones. Clemencia, muchas personas nos dicen, yo pensé que lo que tenía era un estrés normal hasta que mi cuerpo empezó a hablar. Y de hecho, a mí me pasó en algunos años atrás que yo decía, no, yo tengo un estrés normal cuando me empiezo a enfermar y eso parecía como apagándome fuegos por un lado y por el otro. Cuéntanos cuáles son esas señales físicas silenciosas a las que hay que ponerle atención y que hay veces ignoramos. exacto, Liliana. Pues mira, realmente a mí no me gusta decir que el estrés es normal, y pienso que aquí hay un mensaje: la vida sin estrés no existe, y lo que tenemos que aprender es a gestionarlo. Incluso podemos decir que el estrés tiene unas cosas positivas, en el sentido que es el que nos da la energía, nos pone pilas, como que se me está acabando el tiempo, nos pone alertas. Entonces no es que sea malo por sí mismo. El tema es mantener niveles altos de estrés de manera constante. Y eso sí es, digamos, eso es lo que nos hace daño. El cuerpo siempre nos está dando señales, y esas señales normalmente
como decimos que el estrés es normal, no le paramos bolas. Entonces decimos, por ejemplo, hay personas que pueden empezar a sentir que se les cae el cabello, que les da gastritis. Millones de personas dicen colon irritable, incluso diría yo que más en mujeres que en hombres, lo que se manifiesta es toda la parte gastrointestinal. Y entonces decimos, eso fue el almuerzo que me cayó mal, o eso es que, bueno. Y algo muy corriente es el dolor de cabeza frecuente. Entonces las personas terminan normalizando un síntoma que no es normal. Justo esta semana en el consultorio me llegó una chica de 30 años que me dice que lleva 5 años con dolor de cabeza y que todos los días le duele la cabeza. Entonces ahí estamos diciendo, pues si el cuerpo no lo escuchamos, pues más adelante vamos a tener problemas. Algo que es muy importante entender es, decimos ese estrés por el trabajo, por las cosas externas, pero internamente, y ya hablando desde las células, ese estrés se refleja en algo que nosotros llamamos estrés oxidativo, que es lo que termina atacando a las células. Cuando decimos que un estrés puede terminar en una enfermedad, es cierto, porque los niveles de estrés oxidativo de las células es tan alto que terminan alterándose y generándose enfermedades. Pues eso que nos acabas de decir es tremendamente poderoso porque nos entregas una información que nos dice lo que estábamos hablando ahorita de que somos seres interdependientes y que todo realmente se conecta con todo. Ahí estamos viendo cómo nuestros sistemas físicos, mentales, emocionales están todos conectados y que esta nutrición tiene algo bien importante que ver con nosotros y que lo hemos tocado aquí tanto con la doctora Lucía y también con el doctor Orlando Carreño de cómo nuestra parte del intestino, de nuestra flora intestinal, entra a ser un papel súper importante con el tema de la salud mental. Así que me voy a entrar a eso que tú llamas la nutrición celular. ¿Qué relación existe entre ansiedad, inflamación, agotamiento y pues este tema de las células y de todo este tema del bienestar emocional? Pues a mí este tema me apasiona porque realmente es como el mensaje de que somos un todo, somos cuerpo, mente, espíritu y todo está interconectado. Cuando vivimos con altos niveles de estrés, lo que estamos haciendo es liberar altos niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que es como la que nos pone en alerta, como estamos en emergencia. Y efectivamente parte de lo que hace el cortisol es producir una inflamación en el cuerpo. Entonces, imagínense que todo el tiempo tenemos niveles altos de cortisol. ¿Qué está pasando? Que nuestras células todo el tiempo están como en alerta, como en alarma permanente y se empieza a generar un ambiente de inflamación. El pH del cuerpo nos cambia y empezamos a generar altos niveles de radicales libres. Los radicales libres, voy a poner un ejemplo súper práctico, es como cuando uno prende el carro y por el exhausto sale gas carbónico, tal cual. En nuestro metabolismo, para que nosotros funcionemos, siempre se van a producir unas sustancias de desecho que se llaman radicales libres. Los radicales libres, desde la bioquímica, tan simple como esto, son sustancias inestables eléctricamente que le roban electrones a las células. Van y le roban electrones. Cuando le roban electrones a las células, ponen a la célula inestable y la inflaman. Entonces, nuestro cuerpo es tan sabio que nuestro cuerpo produce su propio antioxidante que neutraliza radicales libres en ese proceso bioquímico bellísimo de estar produciendo pues procesos metabólicos a través del oxígeno y de los nutrientes. Si esto está en equilibrio, se producen radicales libres, se produce antioxidante y se neutralizan. Cuando tenemos altos niveles de estrés oxidativo, los radicales libres son tantos que el antioxidante que producen nuestras células no logra neutralizar. Entonces va a haber más radicales libres que antioxidante y esos radicales libres van a empezar a producir mayor inflamación. Entre más inflamación se genera más ansiedad porque parte del efecto que tienen esta inflamación es que nuestro cerebro empieza a trabajar mal,
y empezamos a afectar la producción de otras sustancias como la serotonina y la dopamina, que son como que nos equilibran. O sea, nuestro cuerpo siempre, todo el tiempo está como buscando equilibrios. No hay, entonces, Y es por efectivamente, eso, sí, sigue. podemos decir que el estrés externo se refleja directamente en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y podemos tanto atender esa situación como hacernos que aquí no ha pasado nada y algún día el cuerpo va a manifestar esa agresión, esa inflamación crónica con una enfermedad autoinmune, con una enfermedad crónica, incluso con un cáncer. Entonces, ahí vamos viendo cómo de verdad debemos atender el tema de manera integral. Es decir, de aprender a escucharnos y sobre todo empezar a tener una mejor nutrición. Tú hablas de una nutrición celular, que ahorita quisiera que tocáramos un temita bien interesante porque tú traes una palabra así como súper poderosa, sabe, como explosiva, el glutatión. Y también Ajá. quisiera que dentro de eso, porque tocaste mucho el tema de la inflamación, y creo que es muy importante que las personas sepan que pueden hacer muchos ejercicios para trabajar su sistema linfático, porque es el sistema linfático, por ejemplo, yo tengo todos los días el hacer un trabajo siempre con mi cuerpo para el sistema linfático para bajar la inflamación, porque como tú dices, es de lo que más ayuda en ese tema de Exacto. oxidación celular. Entonces, procedamos a aprender un poquito sobre eso que nos traes, esa palabra glutatión, que cada vez se escucha más. Para mí fue sorpresa la primera vez que la escuché, que fue contigo hace como 2 años. Y para quienes nunca la han escuchado, entonces, por favor, diles qué es y por qué es tan importante para nuestra salud mental e integral. Bueno, y algo increíble, es una palabra que ahora se empieza a escuchar, pero es una proteína, es el antioxidante más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Se descubrió hace más de 100 años, unos científicos franceses lo descubrieron y hoy en día podemos decir que afortunadamente ya la gente lo empieza a integrar como parte importante de su salud. El glutatión, les voy a decir, es la segunda sustancia más importante en nuestro cuerpo después del agua. Y Wow. realmente nosotros podemos decir que hay 3 elementos claves para la vida, es el oxígeno, el agua y el glutatión. Así de importante es el glutatión, pero entonces me pueden decir, bueno, ¿y qué es el glutatión? Como nuestro cuerpo es sabio, realmente de verdad que nuestro cuerpo está hecho de una manera tan perfecta, el glutatión es una proteína que se produce dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo, siempre y cuando la célula tenga 3 aminoácidos o 3 nutrientes que ella puede unir. Entonces, una proteína de 3 aminoácidos se llama un tripéptido y esta proteína se produce dentro de la célula. Y el glutatión se vuelve el antioxidante maestro, es el antioxidante que producen nuestras células para equilibrar la oxidación que se produce por los radicales libres. Entonces ya les conté, tenemos altos niveles de radicales libres que tenemos que neutralizar. ¿Cómo los neutralizamos? Permitiendo que nuestras células produzcan glutatión. Y hay algo increíble, en nuestro cuerpo se produce mucho glutatión en la infancia, principalmente en los bebés cuando reciben lactancia materna, porque la lactancia materna trae dentro de sus nutrientes un aminoácido importantísimo que se llama la cisteína. Y cuando un bebé es alimentado, los niveles de glutatión, se hace como un depósito de glutatión que nos alcanza durante 20 años. Esa es la maravilla de nuestro cuerpo. En Wow. principio, la naturaleza pensó que más adelante con la dieta uno tendría que poder reponer el glutatión que se ha consumido producto de estar neutralizando radicales libres. Pero nuestra dieta es muy escasa en cisteína. Entonces, es como decir, todas las células son como un gran panadero que sabe hacer pan, Ujú. pero al panadero no le llegaron todos los ingredientes, le llegó todo menos la harina. Puede producir otras cosas, pero no puede producir pan, o el pan normal, ¿sí? En las células, si tiene 2 de 3 aminoácidos, no puede producir glutatión. Entonces, nuestros niveles de glutatión empiezan a caer, caer, caer. Se dice que a partir de los 20 años,
nosotros perdemos el 1% de los niveles de glutatión por cada año de vida. Entonces, hagamos cuentas. Yo tengo 59 años, es decir, si yo no hago nada, yo ya estaría con menos 39% de glutatión en mi cuerpo. ¿Y eso qué significa? Que no tengo esa reserva y esa protección que me permite equilibrar los radicales libres, que me permite no tener tanta inflamación. Y pensemos para personas que están en sala, que uno sí nota que existe como uno de los 20 más o menos a los 40 años, uno empieza a notar cambios, pero no son tan evidentes. Uno de los 20 a los 30 se sigue sintiendo súper joven, súper activo, pero cuando uno pasa a los 40 ya uno empieza a notar de pronto que la piel ya no está tan joven y tan lozana, pero igual internamente empezamos a notar signos de envejecimiento. Y cuando uno cumple 50, uno sí nota que hay como que se notan más rápido ciertos cambios de envejecimiento. Entonces, finalmente, ¿a dónde nos vamos? A que los radicales libres, ese estrés oxidativo, hace un envejecimiento rápido de las células. Como no tenemos cómo controlar ese envejecimiento, pues se empieza a notar. El cuerpo humano es tan sabio que esas reservas de glutatión pues las va a usar principalmente en los órganos vitales, por decir algo, el cerebro, el corazón, el hígado. Pero entonces, por ejemplo, la piel no es un órgano vital, es un órgano muy importante, pero finalmente, si se nos notan las arruguitas, pues no nos va a pasar nada, pues sí, más allá de que no nos guste, pero realmente que está demostrando esos signos de envejecimiento, que así como en mi piel se me empieza a notar, por ejemplo, una pérdida de elasticidad, las arrugas, etcétera, internamente en nuestros órganos nos está pasando lo mismo. Entonces, y dentro de eso, Clemencia, por ejemplo, eso cómo afecta a nuestro sistema nervioso para bajar esos niveles de ansiedad, pues para lograr, el glutatión le ayuda a bajar los niveles de ansiedad, te ayuda a esta parte también de nivelar el estrés, cómo él entra también a tocar ese sistema nervioso. Súper importante tu pregunta, voy a terminar la idea con esto. Entonces, cuando nosotros, digamos, el cuerpo se concentra en esos órganos más vitales, pero resulta que el glutatión, dentro de los efectos que tiene positivos para nuestro cuerpo, nosotros lo recordamos con una palabra que se llama idea. Y aquí una frase muy importante. Yo les digo, elevar los niveles de glutatión es una buena idea. O sea, ¿cuáles son las 4 funciones fundamentales del glutatión? Se recuerdan con la palabra idea. La I es inmunomodulador, I de sistema inmune, es decir, nos mantiene nuestro sistema inmune fuerte, nos evita enfermedades, pero más allá de ello, por ejemplo, evita que haya esas alteraciones del sistema inmune en términos de enfermedades autoinmunes, e incluso se vuelve un protector de cáncer porque el sistema inmune ataca las células que no se forman bien. Entonces la I de idea viene de inmune, o sea que el glutatión fortalece el sistema inmune. La segunda, la D, desintoxica. Miren lo importante que es. Tener niveles altos de glutatión se vuelve como el que nos limpia el cuerpo, diciéndolo de manera súper coloquial. Entonces, nos limpia el cerebro, nos limpia el hígado, nos saca todos esos tóxicos que nos entran a nuestro organismo, producto de que vivimos en un ambiente contaminado, que podemos comer, que todo. La E da energía, es el combustible para las mitocondrias de nuestras células. Imagínense que dentro de la célula hay unos organelos que se llaman mitocondrias. La mitocondria es como la batería del carro. Si está cargada, el carro funciona. Si no está cargada, el motor no prende. Así de fácil. Entonces, la mitocondria es como la que hace todo el proceso de respiración celular. Y el de energía. Entonces ahí es donde tú me vas a decir algo. Cuando estamos cansados, agotados, no pensamos bien. Parte de ese estrés oxidativo y parte de esa inflamación que tenemos hace que los niveles de energía de estas mitocondrias esté bajito y perdemos capacidad de concentración, tenemos dificultad para completar. Es más, nos puede dar
sensaciones de tristeza y de como una sensación como de cansancio y de impotencia. Entonces, miren lo importante que es el glutatión en este tema de la energía. Y la última es la A de antioxidante, o sea, el gran funcionamiento del glutatión es que nos equilibra los radicales libres. Entonces, cuando tenemos altos niveles de glutatión, los radicales libres están controlados, nos baja la inflamación. Cuando baja la inflamación, también se controlan niveles de cortisol y se elevan los otros neurotransmisores que nos dan sensación de bienestar, como son la serotonina y la dopamina. Algo que quiero para terminar esta idea, y a mí me encanta lo que está pasando hoy en día con el estudio de la neurociencia, es que estamos reconociendo que nuestro cuerpo no es solo cerebro. Cuando yo me formé como médica, decimos que éramos cerebrocentristas, o sea, el cerebro coordinaba todo, ¿de acuerdo? Pues hoy en día sabemos que el intestino es nuestro segundo cerebro y sabemos que nuestro intestino produce neurotransmisores y lo que nos pasa en el intestino se refleja en el cerebro, pero también el corazón está directamente relacionado con el cerebro. Entonces ahí es donde empezamos a entender cuando uno le dan una noticia fuerte, uno dice, ay, no, no puede ser, y se coge uno la barriga, ¿no? Pero sin sería coger uno la cabeza, no, se coge uno la barriga. O cuando una persona tiene una tristeza muy profunda, dice, me duele el corazón. Pues esas frases populares no son tan alejadas de la ciencia. Hoy en día la ciencia está demostrando que tenemos una interrelación permanente. Entonces, volviendo al tema del glutatión, pues ya entendemos por qué podemos decir que está dentro de las 3 sustancias más importantes para mantener nuestra salud vital. Y algo muy importante, nosotros no pretendemos parar el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural de nuestro cuerpo, pero sí queremos envejecer saludables. Bueno, ese sí es lo que nosotros aspiramos todos, ¿no? Así es, y eso es lo que queremos aquí con View por Colombia, que la población colombiana tenga cada vez más calidad de vida. Así que cuéntanos en estos momentos cómo están tus niveles de energía hoy. ¿Estás ansioso? ¿No estás ansioso? Cuéntanos con un 1 si sí y con un 0 si no estás ansioso. Cuéntanos a ver quién nos puede contar acá, si vamos comentando para que Gladys se unió, Dante continúa con nosotros, qué maravilla, Joaquín, Mercy, si tienen alguna pregunta para la doctora Clemencia, ese es el momento. Por ejemplo, yo ahorita quisiera preguntarte, Clemencia, ¿el estrés crónico cambia el funcionamiento del cuerpo, del cerebro? ¿O creemos que, porque muchas veces, mira lo que nos estás diciendo, ya estamos entendiendo que realmente somos sistemas interconectados? ¿Podríamos explicarnos un poco sobre eso? Claro, Liliana, pues está absolutamente demostrado que niveles altos de estrés y de ansiedad nos pueden alterar digamos, el cerebro. Y ahí, desde el punto de vista de la neurociencia, por ejemplo, ya se ha demostrado que cuando le damos, digamos, espacio a no tener ese equilibrio de controlar el estrés, pues vamos a tener unas respuestas del cerebro más desde la amígdala que más desde la corteza. Entonces, hay algo muy importante que les expliques cuál es la amígdala, porque todavía hay gente que la confunde con las de aquí. Ah, no, es un centro en el cerebro que nos... por aquí, queda por aquí. Sí, exacto. Nos ayuda a responder frente al miedo y al pánico, pero cuando nos dejamos atrapar por esa, digamos, esa manera de responder un poco, voy a decir como cerebro prehistórico, pues empieza a manejarnos la corteza cerebral, que es la que nos da como la parte racional, la que nos deja como el pensamiento. Entonces, efectivamente, cuando nos llenamos, y ahí empezamos a tener, cuando nos llenamos de preocupaciones, de angustias, oigan esto, preocupaciones, o sea, nos preocupamos antes estamos todo el tiempo sintiendo que algo va a pasar, que miedo, que, bueno, digamos, voy a poner el ejemplo, empezó a llover, entonces yo estoy pensando que, ay no, y si llueve más se va a inundar mi casa, y entonces si se inunda mi casa, entonces bueno, como que uno va haciendo películas. Y normalmente lo que se sabe es que
más del 90% de los pensamientos negativos no ocurren. Es A ver, así, que nos entonces, vayan diciendo quién de aquí vive la mayor parte del tiempo en alerta. A ver, entonces de acuerdo a lo es que nos está diciendo la doctora, si hay lo que alguien yo que llamo, aquí va mucho tiempo en alerta, que levante la mano. eso es como lo que se llama empeliculado. Entonces, cuando uno se empelicula, pues finalmente el trabajo del cerebro todo el tiempo está en alerta, en estar como no pueda dormir, entonces empiezan todos los temas de no poder dormir. Voy a poner un ejemplo tan sencillo como esto. Un hijo, nosotros, bueno, las que somos mamás, el hijo es adolescente y empieza a salir a las rumbas de la adolescencia. Uno tiene dos opciones, o, perdón, ahí me, Le está entrando una llamada. ahí ya la rechacé. Eh, o uno lo deja ir tranquilo y lo que hace, por ejemplo, es decirle, hijo, prefiero que te quedes a dormir en la casa de tu amigo y no que salgas a la madrugada a conseguir transporte. Y uno duerme y dice, bueno, lo entrego al universo y que le vaya muy bien y que disfrute. O uno se queda pegado al techo diciendo, ¿y qué tal que lo atraquen? ¿Y qué tal que le pase? ¿Y qué tal que, ¿sí me entienden? Entonces, efectivamente, pues esa situación yo no la puedo controlar. Mi hijo tiene que crecer, mi hijo tiene que vivir, mi hijo, yo tengo que soltar. O sea, es un poco, no es fácil, no es fácil llegar como a ese nivel, pero efectivamente es como entender que está a cargo mío. A cargo mío está haberle enseñado autonomía, haberle enseñado que evite peligros, haberle enseñado, pero eso es mi parte. Yo ya la hice, tengo que soltarlo. Entonces, en muchos aspectos de la vida, el preocuparse de más y el empelicularse realmente se vuelve un círculo vicioso que nos afecta mucho la capacidad mental y adicionalmente se vuelve un círculo vicioso, es decir, entre más me empeliculo, más me angustio, más me estreso, sí, más películas me hago. Entonces, efectivamente, digamos que volviendo al tema de la nutrición celular, tenemos que dar una muy buena nutrición, pero también hacer trabajo de aprender a soltar, de hacer cuidado, digamos, de higiene mental. Tenemos que cuidar nuestro sueño, tener un sueño reparador. Aquí vuelvo a un tema y es que la gente cree que cuando se duerme no pasa nada en el cuerpo. Nuestro cuerpo, desde el punto de vista celular, cuando más trabaja es cuando las personas duermen. Cuando las personas duermen y duermen bien, parte de lo que pasa en el cerebro es que se desintoxica. Hay una cantidad de células y del sistema inmune y del sistema glial, se llama, que ayudan a hacer una limpieza del cerebro, tal cual, una desintoxicación. Pero a nivel de todo el cuerpo, el sueño es reparador siempre y cuando se duerma bien y siempre y cuando se haga como ese esfuerzo de dormir las horas que son. Y aquí volvemos a un tema importante y es todo lo que tú haces, Liliana, de esa conexión con uno mismo, de regalarnos tiempo para nosotros, de hablarnos bonito, aunque pareciera, pues como, y eso que más, pues efectivamente nos funciona. Evitar tantas noticias negativas, o sea, no es que uno sea inmune a lo que pasa difícil en el mundo, pero hay que protegerse, no hay que estar 24/7 oyendo noticieros con noticias terribles. La verdad, tenemos que cuidar nuestra higiene mental, ¿no? Así Y es. obviamente lo último, pues sí, para mí, pues lo que nos trajo a la comunicación, a la conversación de hoy es la nutrición. Yo sí hoy en día estoy absolutamente convencida que una nutrición adecuada y una suplementación nutricional, porque hoy en día la alimentación no es suficiente, hay que suplementar y darle buena comida a nuestras células nos permite tener una salud más protegida, prevenir enfermedades y lo que al final queremos es un envejecimiento saludable, de llegar muy lejos en edad, pero súper bien, o sea Pero que aquí vamos viene una pregunta poderosa, Clemencia, con respecto a eso que dices. ¿Y qué hacer cuando los colombianos son personas, la mayoría, muchos de ellos, que están viviendo en estado de sobrevivencia? ¿Qué quiero decir?
que no han sabido manejar, por ejemplo, sus estados financieros, entonces viven con deudas o viven llenos de trabajo porque están intentando subir niveles o estándares sociales, personas que también están consumiendo mucho lo que acabas de decir de las noticias negativas. ¿Cómo puede una persona empezar a regular su cuerpo en medio de una realidad que es tan difícil? Pues Liliana, digamos que fórmulas mágicas no existen, pero yo diría varias cosas. Primero, cuando uno siempre ha hecho lo mismo y obtiene el mismo resultado, hay que hacer un alto en el camino y parar. Yo diría que hay otra cosa importante, es ser muy crítico de todo lo que se llama la sociedad de consumo. O sea, también hay un exceso, digamos, de consumo que no necesitamos. Y voy a decir algo, cuando una persona tiene un nivel, digamos, un nivel de ingresos X, entonces digamos que su consumo está acá, pero sube su nivel de ingresos y pareciera que entonces la sociedad de consumo le exige empezar a consumir para que llegue a este nivel. Entonces va a llegar un día en que, pues, no importa cuánto ingreso haya, si mi consumo se sigue elevando, nunca voy a tener paz y tranquilidad. Entonces aquí es donde pienso que es muy importante, por un lado, hacer un balance de realmente yo qué necesito para vivir. Y realmente cuando uno llega a esa conclusión, uno se da cuenta que para vivir feliz no se necesita tanto material, tanto de lo material. De verdad que yo he vuelto un poco a lo básico, a gozarme a los amigos, a gozarme una conversación, un tinto, o sea, y Hay hay una algo frase importante. muy poderosa, Clemencia, que me parece que cae aquí en este momento y es que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Exacto. Yo soy de esa línea, sin, digamos, o sea, obviamente el tema de querer, pero entonces también, Liliana, aquí cuando tú decías el efecto sobrevivencia, también uno puede tener como, a ver, lo mismo que estaba diciendo, si hay cosas que tú no puedes controlar, tienes que ponerlas al lado. Y cuando uno pone en blanco y negro, digamos, la situación que uno está viviendo, también la posibilidad de hacer cambios en la vida. Yo creo que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que está trabajando, que trabaja muchísimo, que gana lo básico y que le cuesta ya mucho trabajo ir al trabajo, que hay acoso laboral, que hay estrés laboral, pero que se queda pegado a ese trabajo porque es lo que está seguro. O sea, a veces hay que arriesgarse. O sea, yo creo que en eso, esos trabajos donde uno dice, no, pero es que eso es lo seguro, realmente a veces nos hace mucho daño. Yo fui funcionaria pública durante muchos años y yo me retiré, en algún momento me retiré de ese trabajo y yo volví 20 años después a ese trabajo de visita o 15 años después. Y yo me encontré con una compañera y yo la saludé, pues, hola, ¿cómo vas? Me dijo, yo aquí, mamada, haciendo lo mismo. Este ejemplo lo traigo porque, ojo, si nos está pasando eso. Y cuando uno va a hacer un cambio drástico en la vida, muy seguramente, muchas de las personas más cercanas a uno le van a decir que uno está loco, que cómo se le ocurre, que no se arriesgue. Y a veces la vida está más del otro lado. O sea, puede que uno se pueda arriesgar. Entonces yo te contestaría es, hay que arriesgarse y hay que no quedarse como en el círculo vicioso de algo que no nos está haciendo bien. También Ahí eso que acabas conozco de decir, personas, Clemencia, al principio del live hablábamos de la importancia de escucharnos a nosotros mismos, porque muchas personas se dedican es a toda la oferta que hay afuera y se olvidan de mirarse hacia adentro. Y en esa falta de mirada hacia adentro es que puede uno perderse fácilmente porque va perdiendo como su estrella, su oriente, hacia su orientación, hacia dónde es que estoy caminando y tiene que ver mucho con lo que nos estás diciendo, porque nos vamos perdiendo en el camino y para eso tenemos que ser valientes, porque queremos jugar nuestro propio juego, nuestra propia vida o el juego que nos han dicho que vamos a jugar. Y es ahí donde se requiere valentía, coraje, que es poner el corazón por delante.
Ahí dentro de eso tú tocas un tema muy importante que tiene que ver como con esas costumbres o pequeños rituales o hábitos cotidianos. ¿Qué crees que sean esos hábitos que de pronto no nos estén permitiendo seguir adelante, o sea, que estén drenando nuestra energía? Uno de esos que hablabas ahorita era, por ejemplo, el no dormir bien, ¿cierto? Claro, pues yo creería que hay varias cosas y realmente uno no tiene que hacer un cambio drástico, es hacer pequeños cambios poco a poco, porque si uno viene de un nivel de estrés tan alto, digamos, yo no puedo decir, bueno, mañana, por ejemplo, yo nunca voy, no voy al gimnasio, no me gusta. Mañana voy, me inscribo al gimnasio porque no voy a volver. Yo tengo que ir haciendo actividades que me vayan cambiando mi hábito de manera progresiva, pero con la certeza. Voy a decir algo que es eh, muy importante, y esto voy a hacer énfasis sobre todo en los hombres. Aprender a pedir ayuda. Si uno está muy agobiado, si uno siente que le está costando mucho una situación, o lo que dijimos al inicio es ya tengo síntomas físicos de que mi estrés está muy alto, pidamos ayuda, busquemos alternativas. Hay profesionales que nos pueden dar una mano. Lo digo porque yo siento que en la cultura colombiana nos cuesta mucho ir al psicólogo, buscar ayuda de salud mental, ir a un psiquiatra, porque, va a ir al psicólogo, ¿es que acaso está loco? No, es que no necesito estar loca, que es que no quiero llegar a ese nivel. Y los profesionales de salud mental hacen una labor extraordinaria y nos pueden ayudar mucho. Entonces, y digo que en los hombres, porque en la cultura nuestra, ese tema de que los hombres tienen que aguantar, que eche para adelante, que no importa, que para atrás nunca, que sí, todas esas frases Que para de atrás cierta ni para manera, coger impulso. pues eso puede ser en algún momento, pero cuando uno está agobiado y uno tiene una situación de estrés y de ansiedad que se está saliendo de las manos, pues toca hacer eso y hacer un alto en el camino, e incluso si es necesario echar para atrás, también hay que echar para atrás. También pienso que sacar tiempo para nosotros. Yo sí creo que en nuestra cultura se ve muy bien a nivel laboral que uno se quede más tarde, que uno se quede, por ejemplo, trabajando de largo para sacar adelante un trabajo. Yo fui de ese nivel de ser workahólica, de que se me adicta al trabajo, y entonces yo sentía que no había terminado una tarea, yo me tenía que quedar a terminarla. Oye, sé que pues se termina mañana, o sea, entonces pequeños hábitos, los horarios de trabajo, y hoy en día que las personas, muchas trabajan desde casa, con mayor razón, ponerse horarios de trabajo. El tema de pausas activas, tanto a nivel de las empresas como a nivel de la casa, hay que hacerlas. Entonces hay muchas técnicas que hoy en día se utilizan, poner alarmas, y las alarmas nos permiten, voy a trabajar 1 hora o 2 horas concentrado en esto, pero cuando termino me paro, hago estiramientos, miro al horizonte, hago ejercicios de los ojos. Eso es súper importante. Tener un horario de trabajo y un horario también de descanso. Eh, Saber que nos gusta hacer ciertas cosas y hacerlas. Y algo que es muy importante es que no nos dé culpa no hacer nada. O sea, Eso es, hacer nada es ya hacer algo, me dijo alguna vez un colega mío, es hacer nada. Entonces, si uno y, después de una semana de trabajo no quiere hacer nada, está muy bien. Uno tiene que tener esos espacios. Y yo es aprender creería que a también la importancia del ocio, la importancia de quedarnos quietos un momento, de detenernos para poder y, y, revisar. Ahí es donde claro. realmente nos sentimos. Y muchas personas dicen tiempo para la familia, pero yo le agregaría tiempo para la familia, pero también tiempo para las amigas y los amigos. Y aquí, ¿por qué lo digo? Porque a veces para muchos de nosotros la familia puede implicar trabajar o atender. Y en las mujeres sí que es así. Están en función de atender al hijo, al esposo, la casa, y cuando ellas. Y entonces aquí viene la otra reflexión es regalarnos tiempo para nosotras, está muy bien. Entonces ahí es donde esa reunión de amigas, de irse a tomar a tintear, por decirlo de alguna manera, pues resulta ser muy saludable.
Entonces, pues, Esas redes Liliana, de apoyo me parece que son tan importantes, Clemencia, mantener esas redes de apoyo, esas ayudas entre unas y otras, entre unos y otros. exacto. Y algo muy importante, y aquí también son los tiempos de las comidas, y vuelvo al tema de la nutrición celular. Cuando uno se prepara una comida con conciencia, seguro que hay un efecto positivo. Y no solamente es preparar la comida sabiendo que esto me hace bien, que esto está combinado esto con esto, sino también el disfrute de la comida, el masticar con calma, el comer acompañado, el no comer con el celular en la mano. O sea, son cosas que aunque parecieran bobas, realmente nos están cambiando. Si ustedes van a los restaurantes, ven familias que cada uno tiene su celular. Yo creo que esa ruptura de la comunicación es grave porque además comer no es solamente el acto de alimentarse, es un acto social. Y bueno, pues ya aquí entraríamos en un tema pues más complejo que es que comemos, que no comemos. Digamos que yo no soy radical, pienso que uno también hay cosas que sabe que no son tan saludables, pero me encanta, pues me doy un espacio para eso, pero hoy en día uno sí puede pensar en alimentarse, digamos, sanamente, o sea, y Ajá. eso, volvemos al tema, la nutrición celular sí nos cambia la salud. Y por último, para decirles que me apasionó a mí de la nutrición celular, que he encontrado que a través de ella, lo que a mí en la universidad me enseñaron de ponerle rótulos a las personas con las enfermedades, yo lo he revaluado mucho. Entonces yo hoy en día no le digo a un paciente, es que usted es diabética, usted hoy tiene una condición de diabetes, que la podemos mejorar o la podemos revertir. Hoy usted tiene una condición, o sea, no es usted el diabético, es una condición que tienen las células. Y de Qué verdad bonito eso, podemos, porque yo creo que una de las cosas que más genera estrés y ansiedad son los diagnósticos. Por eso es mejor no comprárselos. exacto. Y pues digamos que en eso podemos profundizar muchísimo, pero las etiquetas en todo lado no son saludables. Entonces, y bueno, finalmente si uno tiene un diagnóstico, bueno, ¿cómo hago para vivir de la mejor manera con este diagnóstico que tengo? Porque también ocurre. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si tenemos hoy en día no, pues por muchas razones se están diagnosticando muchos niños con autismo y trastorno de hiperactividad y ¿por qué no le buscamos a ese niño qué capacidad tiene para que esa condición que él tiene se adapte a algo que él pueda hacer? Y hoy en día vemos que hay mucha gente haciendo procesos súper interesantes a pesar de tener como esa condición, ¿no? Y ahí Claro, volvemos al tema. aquí de hecho estuvimos con el doctor Orlando Carreño, quitando un montón de mitos que se tienen con respecto al TDAH y también al tema del TOC, por ejemplo. Y una de las cosas es que las personas perfectamente pueden tener una vida y una vida además muy expandida, porque de hecho para algunos de ellos les da muchas capacidades, digamos, sensoriales más altas que a una persona que supuestamente, entre comillas, está todo muy bien. Clemencia, te cuento que ya se nos está agotando el tiempo. Esta ha sido una conversación tremendamente poderosa. Yo quisiera que les dieras un mensaje desde el corazón y desde la ciencia a una persona que de pronto nos esté escuchando hoy, que esté agotada, que esté cansada, que haya llegado con un montón de problemas en estos momentos, que sienta que está por ahí como con algo que no ha podido resolver, de pronto con mucha ansiedad, con algo de estrés. ¿Qué le podrías decir? Bueno, primero que no se sienta culpable, que no es a la única persona que le está pasando, que busque ayuda y la ayuda puede ser simplemente buscar, a veces uno no quiere hablar con la familia o porque no los quiere preocupar, pero siempre habrá alguien que puede ser o una amiga, un amigo, puede ser un compañero de trabajo o ahí volvemos a los profesionales de la salud. Lo segundo es romper el mito de que uno no, o sea, como porque no puedo parar, porque no puedo cambiar, o sea, lo último es como
no dejar avanzar el tema. O sea, y aquí vuelvo al tema, el cuerpo nos habla. O sea, aquí el mensaje es, escuchemos nuestro cuerpo. O sea, no normalicemos lo que no se debe normalizar. Un dolor de cabeza constante no es normal, una caída del pelo no es normal, un colon irritable no es normal. O sea, nosotros debemos vivir sanos y sentirnos bien. Un dolor no es sano, no es normal. O sea, es que yo ya me acostumbré, es que cejuela, es que ya me dio la cejuela. Odio esa frase porque es como aceptar que ya nos tocó vivir con dolor. Pues no, existen muchas maneras de vivir bien, de vivir saludable. Y efectivamente somos mortales, algún día llegará nuestro día, pero qué rico que llegue ese día y que yo haya podido disfrutar hasta el último día de la mejor manera. Entonces, mi mensaje, pidan ayuda, hay muchas personas alrededor nuestro que nos pueden ayudar, no solamente los terapeutas. Muchísimas gracias, Clemencia. Aquí nos están diciendo gracias, Lili, gracias, Clemencia. Se unió también Juan Roca, gracias, Sami, por estar acompañándonos. A BMI, muchísimas gracias. Recuerden a dormir bien, porque ya aquí la doctora Clemencia nos dijo lo importante que hay en la restauración de nuestro cuerpo, en la restauración celular cuando vamos a dormir. Así que recordemos, Colombia, recuerda que podemos estar haciendo y creando muchas cosas y a la vez también tenemos tiempo para descansar. También hay tiempo para dedicarnos a sonreír, dedicarnos a la contemplación, a vivir con dignidad. Y si en algún momento, como nos dice la doctora Clemencia, hay que cambiar, pues lo hacemos, porque hay demasiadas maravillas y más en este país. Gracias, Clemencia, que nos acompañas desde la Mesa Cundinamarca. Aquí seguimos uniendo este territorio maravilloso de este país que merece estar bien, porque Colombia es buena, merece estar bien. Así es, qué bonito mensaje, gracias a todos y de verdad el tema es, hay mucho por hacer y hay mucho por entregar. Creo que lo último es decirles, busquemos cada día porque podemos agradecer, porque estoy segura que todos tenemos algo por agradecer y yo agradezco haber conocido a Liliana aquí en la mesa y que de ahí surgió una amistad tan bonita como la que tenemos hoy en día, que afortunadamente la tecnología nos permite estar cerca. Muchas gracias, Clemencia. Yo también te llevo siempre en mi corazón y vamos a seguir expandiendo esta salud y este bienestar como tú lo sabes hacer. Y les recuerdo, aquí hemos tenido a una de las mujeres que más sabe de serpientes en Colombia. Así que pronto, más adelante, vamos a tenerla para que nos hable de ese mundo de las serpientes junto con su hermana, que son tremendamente unas investigadoras en este tema. Bueno, muchísimas gracias y a dormir bonito, a descansar bonito, porque Colombia es buena. Chao, chao.